Bueno, esta es la presentación de Gustavo Rojas Pinilla, por Estefanía Rodríguez Betancourt, Administración de Empresas. Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil y político colombiano. Nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, Colombia, y falleció el 17 de enero de 1975. Fue presidente de Colombia entre 1953 y 1957. Gracias a un golpe militar realizado en 1953, se derroca el gobierno de Laureano Gómez y asciende al mismo el teniente Gustavo Rojas Pinilla, el cual contaba con el apoyo de distintos políticos y entidades, entre ellos los expresidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez. ¿Cómo llegó a la presidencia? El presidente que estaba en el poder en ese momento era Laureano Gómez, el cual en el año 1951 sufrió de 2 ataques cardíacos y tuvo que ascender su puesto a su candidato vicepresidencial, Roberto Urdaneta, hasta 1953, que fue cuando Gómez iba a retomar el mandato, pero este le fue cedido al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, con un golpe de estado, el cual contaba con el apoyo de los expresidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez. Además, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Directorio Nacional Conservador y representantes de ambos partidos, conservador y liberal. Obras. Pasamos al siguiente ítem, el cual nos cuenta los hechos de obras ocurridos en este periodo. En el gobierno de Rojas Pinilla se realizaron varias obras importantes, entre ellas se culminó la construcción del ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de gran parte de las carreteras troncales del país. También realizó la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá para reemplazar el que se tenía. Esta obra inició en 1955. Por último, en su mandato fue inaugurada la Televisora Nacional de Colombia en 1954. Educación. Pasamos al siguiente ítem, el cual nos cuenta los hechos de educación ocurridos en este periodo. Durante su gobierno fortaleció la educación popular práctica y tecnológica y la educación rural con nuevas tecnologías agrícolas. Además, estimuló los programas de las escuelas radiofónicas de Sutatesa y la programación de la televisión educativa, que se inició en Colombia durante su administración. También en su mandato se impulsó la creación del SENA. Violencia. Pasamos al siguiente ítem, el cual nos cuenta los hechos de violencia ocurridos en este periodo. Teniendo en cuenta los diferentes acontecimientos ocurridos desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Gustavo Rojas Pinilla ofreció amnistía a los diferentes grupos de guerrillas y paramilitares. Sin embargo, a pesar de los acuerdos de paz, muchos de los líderes fueron asesinados. El 8 de junio de 1954 llegaron rumores de que un estudiante había muerto a manos de la policía. Debido a esto, el 9 de junio del mismo año, los estudiantes convocaron a una gran marcha estudiantil en honor y reclamo de Uriel Gutiérrez, un estudiante de medicina y filosofía, quien con tan solo 24 años le arrebataron su vida el día anterior. Sin embargo, los soldados bloquearon el paso y descargaron sus armas contra los manifestantes, dejando un saldo de más de 10 muertos y centenares de heridos. Gustavo Rojas culpó de todo esto a una conspiración tramada por seguidores de Laureano Gómez y la alianza con el comunismo. Para 1955 se presentó la denominada Guerra Villarrica en el Tolima, motivado por el anticomunismo y armado por Estados Unidos. El ejército dirigió una fuerza letal sobre Villarrica y Sumapaz, que causó la muerte y el desplazamiento de una gran parte de la población. Guerra en la cual el gobierno de Rojas Pinilla le impulsó a la prensa que no cubriera qué sucedió en este municipio y que actualmente para muchos es el inicio del conflicto armado. Política. Pasamos al siguiente ítem, el cual nos cuenta los hechos de política ocurridos en este periodo. El gobierno de Rojas Pinilla reconoció los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente. De agosto 25 de 1954 le concedió el voto. Además de esto, prohibió la posesión de armas de fuego a la población civil mediante el sistema de salvoconductos y
politización de la Policía Nacional, agregándola al Ministerio de Guerra como cuarto componente del Comando General de las Fuerzas Militares, mediante el decreto 1814 del 10 de julio de 1953. Economía. Pasamos al siguiente ítem, el cual nos cuenta los hechos de economía ocurridos en este periodo. Para lograr las metas socioeconómicas, Rojas Pinilla incrementó de inmediato los impuestos del 5% al 14%. También para facilitar el manejo de las licencias de importación, creó dos bancos públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal, sin contar que impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. Los bancos se presentaron molestos. ¿Cómo terminó? Rojas Pinilla presenta un movimiento conservador, liberal y socialista, el cual es rechazado social y políticamente, además de presentar diversos actos violentos contra la sociedad como el estudiantado y civiles. La credibilidad de su gobierno cayó, además de que el país empezó a decaer también económicamente. Los bancos se presentaron molestos ante las facilidades de crédito dadas por el teniente, y finalmente Rojas pasa sus últimos años de mandato de manera crítica, lo que lo llevó a incluir a los militares en su tercera fuerza. Los altos mandatos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron a decidir sobre el futuro de Rojas Pinilla. El 10 de mayo se llegó al acuerdo final en donde se le exige la renuncia del general, designación de una junta militar, constitución de un gabinete paritario, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria de elecciones. Conclusión. En lo largo del mandato de Gustavo Rojas Pinilla pudimos observar diferentes escenarios que trajeron consecuencias al país. Por un lado están eventos importantes como el que la mujer tuviera el derecho al voto, los adelantos en educación y el impulso para la vida popular. Pero todo esto sin dejar de lado la gran cantidad de personas que perdieron la vida a causa de estas decisiones. A causa de estas decisiones se pudo notar cómo diferentes entidades, entre esas está la Iglesia, dejaron de brindarle su apoyo tanto moral como económicamente, lo cual dio como fin a su periodo de gobierno.